Pueden quedar aquí encima. Bueno, él es endocrino que nos acaba de hacer una presentación sobre los hábitos saludables de alimentación y abriremos esta sesión durante 15-20 minutos. Hablaremos de cansancio, dolor y cómo sentirnos sanos. Si alguien tiene una pregunta, pues ahí tenemos pues a nuestros expertos. Preguntas, por lo tanto, que se puedan responder a alguien en particular. Bueno, alguien con ECD y otras cosas concomitantes. Bueno, yo tengo casi 70 años y, bueno, hago todo el ejercicio que se me recomienda. No siempre estoy contento con el progreso que consigo. Y lo que no puedo imaginar es cuánto hacer, ¿no? Intento triangular entre mis distintas patologías y ver cómo puedo puedo estar en forma considerando mi edad. Sé que la edad es un factor, aunque no sé qué esperar, qué puedo conseguir, considerando todo lo que hemos oído hasta la fecha. En cuanto a la edad, pues necesitamos considerar que el músculo se va a ir perdiendo. Es una sarcopenia, ¿no? El nombre técnico. Esto es fisiológico. Pero los músculos necesitan tener algo de alimento y lo que necesita el músculo es ejercicio y proteínas, como no. Pero si comes proteína y no haces ningún tipo de movimiento, eso no funcionará. Probablemente el agua, el ejercicio en el agua, caminar en el agua y mantenernos de pie, ejercitándonos sobre todo el tema del cuello, hombros, caderas y piernas. Podemos hacer muchísimas cosas sentados en una silla y trabajar con bandas elásticas, con pesos normales, que sería, pues no sé, nuestro brazo de 200 gramos. Y posiblemente necesitaremos de ejercitar ese tipo de ejercicios pues 3 veces a la semana. La OMS es lo que recomienda en su momento. Y dependerá del cansancio y dependerá del tiempo que lo hagamos. Podemos llegar posiblemente hasta cantidades mayores, aumentando la intensidad, aumentando el tiempo y aumentando los tiempos de ejercicio. ¿De acuerdo? Me gustaría añadir. No le oímos. ¿Le pueden acercar el micrófono, por favor? Bien. He hablado de hidratos de carbono complejos, son buenos como combustible y para promover el ejercicio. El micrófono del doctor no se oye muy bien, si se lo pueden ajustar, lo tiene como demasiado hacia abajo, tendría que tenerlo más cerca de la boca. Gracias. Oui, bonjour. Ma question, je vais la poser en français. Je vais laisser le temps de Buenos traduire. días. Est-ce que vous pouvez me donner Haré una pregunta en la différence francés entre le y café, dejaré el le thé tiempo para que et escuchéis thé la vert, thé noir? traducción. Qu'est-ce qui est le mieux de En boire cuanto a régulièrement? café, té verde, Merci. té negro, ¿cuál es lo mejor? ¿Qué tenemos que beber regularmente? Sí, nos ha hecho una pregunta entre la diferencia entre café, té, distintos tipos de tés. Bueno, todos los tés y el café tiene cafeína. Antes se hablaba de teína en vez de cafeína, pero es lo mismo. La diferencia es la concentración. La concentración de la cafeína es normalmente más alta en el café que en el té. Pero es una pregunta interesante porque hay muchos compuestos de procedencia vegetal y todos ellos tienen distintas propiedades antiinflamatorias, tanto en el té y en las distintas infusiones como en el café, porque también es importante, o podría ser importante el microbioma, algo que se ha comentado, pero no hay mucho tiempo para hablar de esto. Forma parte de la medicina el microbioma. Ayuda a individualizar los tratamientos. Por ejemplo, volvamos al café y al té. ¿Café o café descafeinado? Pues bien, tienen
efectos independientemente del contenido de cafeína. El café, por ejemplo, se ha demostrado beneficioso después de la cirugía gastrointestinal. Parece que ayuda a recuperar el movimiento intestinal y a reducir el riesgo de obstrucción postquirúrgica o complicaciones posoperatorias. Volviendo a su pregunta, en mi opinión, los distintos tipos de té y de café pues forman parte de una buena dieta saludable y también pueden ser útiles para mantener la concentración. Y a mí me encanta el café y hay gente que le encanta el té y forman parte de una vida feliz porque uno los bebe por placer, ¿no? En España o en el Mediterráneo en general es un acto social encontrarse para tomar un café. Eso forma parte de una vida agradable, ¿no? Todos aspiramos a tener una vida feliz, con lo cual lo único es tener en cuenta el efecto que provoca la cafeína en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si no queremos estar despiertos. Pero bueno, los móviles y las pantallas también ayudan, porque, por ejemplo, si tomamos café o té a última hora del día, nos mantiene despiertos, y igual que si miramos pantallas, y eso lleva a reducir la calidad del sueño. Y ya se ha hablado de la importancia que tiene la calidad del sueño, con lo cual esto es algo a tener en cuenta. ¿Cuál sería su recomendación para la ingesta diaria de proteínas y los distintos tipos de proteínas? Carne negra, hay carne roja, carne blanca y pescado. Bueno, como mínimo 1 o 1,2 gramos por kilo de peso al día, como mínimo, a menos que haya hemodiálisis o insuficiencia renal previa. En esos casos, 0,6, 0,8. Esto significa que si pesas 80 kilos, como mínimo 80 y probablemente un poquito más de gramos de proteína al día. Y como ha mencionado la compañera, la sarcopenia es muy importante, con lo cual a cada edad hay que tener un umbral de síntesis muscular después de comer, y con la edad aumenta ese umbral. A medida que envejecemos necesitamos más proteínas para mantener nuestra masa muscular. Después de los 70 años quizá es mejor si buscamos 1,3, 1,5 gramos de proteína por kilo de peso al día. Y normalmente eso, pues por ejemplo, una persona mayor puede tener más síntomas de cualquier enfermedad, no solo de la EEC. Y a veces es difícil conseguir esta ingesta, y este es uno de los motivos, añadido al sedentarismo, uno de los motivos del aumento de la sarcopenia con la edad. Y ya tiene que ser una preocupación médica importante. Está hablando de la ingesta diaria, ¿verdad? No por comida, ingesta diaria, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Como mínimo, por comida, como mínimo serían 25-30 gramos de proteína en cada comida. Y a medida que cumplimos años, quizá haya que llegar a los 40 gramos por comida. Si comemos muy poca proteína y no alcanzamos el umbral, quizá no estimulemos la síntesis muscular, y eso podría ser un problema. Esto también es importante. Lo que he dicho que es importante también es la necesidad de suplementos, no solo calcio, vitamina D o hierro, o los probióticos, o las grasas omega 3 o antiinflamatorias. Los suplementos de proteínas también son importantes. Normalmente cuando estás ingresado en el hospital o si
te vas a someter a una cirugía programada, te dan proteínas, ¿no? Quería mencionar algo en cuanto a las proteínas, carne, pescado. Recuerden que las proteínas también pueden proceder de fuentes vegetales para aquellos que no toleran o que no quieren tomar productos animales. Pueden tomar proteínas procedentes de legumbres, verduras, que no son fuentes de proteínas animales. Estoy de acuerdo. Sí, sí, ha mencionado algo y luego se me ha olvidado. Pero sí, gracias por esta aclaración. No hemos oído la pregunta. ¿Se refiere a suplementos de vitamina D? Creo que se ha probado darlo a toda la población, a todo el mundo, y no han mostrado unos resultados coherentes. Parece ser que no es necesario administrarlo a toda la población. Si no hay déficit, no se administra normalmente. Normalmente en los países mediterráneos hay mucho déficit, pero el déficit no es tan elevado como en otros países más del norte. En mi opinión, en las poblaciones de riesgo hay que medir los niveles de vitamina D. Y yo como endocrino, pues a mí me gusta medirlos con la hormona PTH para ayudar a determinar si existe déficit o no. Y si hay un déficit, en ese caso hay que tratarlo. Pero no estoy tan seguro si tenemos que tratar a toda la población. Se ha hablado del soporte, la salud mental es importante. As well as a Mediterranean jet. I'll be importing blue fish in particular. Yo creo que el pescado es muy bueno y a mí me cuesta convencer a mi mujer de que me dé pescado. En cuanto al café y la cafeína, lo lamentamos, pero es que no lo hemos entendido. El inglés apenas se entiende. Lo lamentamos. ¿Puede repetir la pregunta? ¿Le cuesta convencer a su mujer sobre comer pescado? Yo practico deporte, ¿vale? Practico deporte. También como alimentos de origen vegetal, pescado. El pescado mi mujer no compra. ¿Cómo puedo convencer a mi mujer de que me compre pescado? Creemos que esto es lo que ha dicho. Bueno, claro, esto depende de lo que le gusta o no le gusta a cada uno. Claro, hay otras alternativas, como se ha mencionado antes. Por ejemplo, se pueden obtener proteínas de alta calidad de otras fuentes alimentarias. No sé, quizás su mujer no quiera pescado ella, pero usted debería decirle que para usted es bueno. De ahí que sea importante individualizar y derivar al especialista para que dé consejos personalizados a cada paciente, porque no es lo mismo. Las recomendaciones no son las mismas para todos los pacientes
esto es la nutrición médica. Durante mucho tiempo hemos utilizado lo de la talla única, ¿no? Lo mismo para todo el mundo. Pero la verdad es que es mucho más difícil y requiere mucho más tiempo adaptarse a las necesidades de los pacientes. Hay que pasar mucho tiempo en la consulta con el paciente para escucharle, para saber qué le gusta al paciente y a su familia y poder hacerle buenas recomendaciones. Y también hay un problema con la falta de ensayos clínicos aleatorizados en nutrición para poder comparar las personas que tienen EEC, una enfermedad muy rara con muy pocos pacientes, pues comparar pacientes que comen pescado y pacientes que no comen pescado. Que yo sepa, no se ha hecho un ensayo de estas características y creo además que sería muy difícil llevarlo a cabo. Sería muy difícil para nosotros, para la comunidad médica y científica, pero hay otras cosas, otras maneras de saber qué es lo mejor o lo peor desde el punto de vista nutricional. Alice has a question. Parece que hay una pregunta por aquí. Say something about exercise. Sí, el Because, ejercicio. A ver, exercise is my el second ejercicio medicine, and I es do mi a lot of, segunda medicina, por así decirlo. Yo hago mucha actividad cardiovascular. ¿Cómo es que no puedo elevar mi frecuencia cardíaca? ¿Es por la enfermedad o por las medicinas que me dan? Es una pregunta súper interesante. Quizá se deba a una situación cronotrópica negativa del efecto de los fármacos. Hay muchos fármacos, muchos tratamientos que detienen heart rate, la frecuencia cardíaca, con lo cual hay que entrenar y hay que utilizar esas dos pruebas que les he dicho, el Scale Board y el Talking Test. No tengo una pregunta, pero siento curiosidad con la medicina alternativa. ¿Qué creen de la medicina alternativa? ¿Puede ayudar para el dolor y la fatiga, igual que el ejercicio? Algo en cuanto a la terapia del movimiento, la terapia del baile, la liberación miofascial, los masajes. Creo que tenemos experiencia mínima en Estados Unidos. ¿Los pacientes se beneficiarían de este tipo de tratamientos alternativos? ¿Tienen alguna experiencia? Yo en el dolor he revisado el artículo de medicina integrativa y parece ser que la acupuntura y los masajes pueden ser una buena estrategia para abordar el dolor. En cuanto a la fatiga, el ginseng también está respaldado por suficiente evidencia científica. Y luego hay otra medicina tradicional china alternativa que puede ayudar. Pero eso fue un metaanálisis con estudios no de muy buena calidad, pero se puede recomendar de manera moderada. En mi caso, yo no tengo experiencia en esta enfermedad, pero sí en una similar en la que ha habido problemas. Y he visto que la terapia de la música y del baile hace que la gente se sienta mejor. Y eso es lo bueno. O sea, el deporte, el ejercicio físico, pues cuando la gente se divierte, pues es lo mejor. Por ejemplo, si vemos a personas que llevan a la línea de meta, pues cambia su cara. Ya no tiene una cara de dolor, sino una cara sonriente. Y eso es importante, tener una buena experiencia, como bailar, como escuchar música, pues ellos se adaptan a eso. Y además hacer ejercicio con sus seres queridos también ayuda mucho. Y hay distintas técnicas que ayudan a mantener el sistema nervioso equilibrado y esto es importante.
tanto la presión como la concentración. I think this concludes our program for the afternoon. Next, I would Esto like to concluye thank esta you. sesión, el programa de la tarde, y ahora quiero dar las gracias a los panelistas por su participación.